Muy bien, lo que habíamos anticipado, ya estamos en contacto con el doctor Héctor Zuli. Bueno, siempre estamos preocupados, se nos vino nuevamente la primavera y bueno, seguro que usted tiene mucha consulta acerca de las alergias que aparecen en esta temporada, ¿no es cierto? Sí, nosotros en distintas épocas del año, de acuerdo a lo que sea alérgico el paciente, vamos a tener diversas sintomatologías, ¿no es cierto? Tenemos algunas que son semiestacionales y otras que son propiamente estacionales. Uh-huh. Por ejemplo, las que empiezan generalmente a partir del mes de septiembre y terminan en el mes de octubre, noviembre y diciembre, que están relacionadas con los pólenes de las plantas. Claro, claro. ¿Y hay mucha gente que la padece, doctor? ¿Son más a partir de que va pasando el tiempo? ¿Qué le dicen los pacientes? ¿Cómo aparecen a la consulta? Mira, uno no solamente es alérgico per se, sino también que es importante la relación que se establece con el factor ambiental. Sí. Que lo rodea. Es decir, hay pacientes que de acuerdo al ambiente donde viven van a tener mayor o menor sintomatología. Uh-huh. Por ejemplo, en la zona de nuestra, de Magdalena, en general la alergia principal es al ácaro del polvo, que es ese bichito microscópico que está en las almohadas, los colchones, las frazadas. Y yo te diría que el 80% de los alérgicos, 90% de los alérgicos son exclusivamente alérgicos al polvo doméstico. Que tiene dos épocas, ¿no? Marzo-abril y agosto-septiembre, que es cuando empieza la temperatura, la humedad, y este bichito tiene gran afinidad por combinarse con las alergias. Y después están los periodos estacionales de polen, que nosotros en la ciudad de Magdalena no tenemos tanta alergia polínica. No hay tanta aquí en Magdalena, ajá. No hay tanta, porque el tipo de arbolado que nosotros tenemos, que es más propio, digamos, de la zona, no es tan alergénico. Ahora, es interesante que cuando uno hace las pruebas de alergia a los pacientes y ve, por ejemplo, una alergia al polen del plátano, ese arbolito que tiene esa pelotita amarilla que se ve mucho en La Plata, muchos de ellos son platenses, o han vivido en La Plata, o trabajan en La Plata, Ajá. o simplemente gente que ha sido de La Plata y que se ha vuelto a vivir a Magdalena. Qué interesante. Y ahí generalmente da positividad. Ajá. Y usted ha podido advertir eso, bueno, y también eso también ayuda, imagino, a orientarlo a usted a un diagnóstico más temprano, ¿no? Porque siempre debe ser muy difícil, o por lo menos el mito está, doctor, de que es muy difícil saber a qué sos alérgico. ¿Esto es así o, como digo, es un mito? Es interesante, la pregunta la vamos a dividir en dos partes. Sí. En principio sí, obviamente, cuando uno hace un diagnóstico a través de las testificaciones, permite prever en el paciente cuándo va a empezar a tener la sintomatología. Ajá. Entonces, en vez que el paciente venga con una sintomatología elevada, uno ya puede decirle, bueno, el año que viene, entre el 27 y el 28 de agosto, date una vueltita que vamos a empezar a hacerle alguna medicación preventiva o apenas tengas los primeros síntomas, porque a veces hay diferencias hasta de un día en un año y otro en la sintomatología de tan preciso que es la alergia al polen. Pero esto es casi revelador para nuestra audiencia. Seguramente muchos alérgicos están escuchando y dicen, no, Viviana, yo ya pasé por esa experiencia, ya el doctor Zuli me lo dijo, pero hay muchos que seguramente esto no lo saben y tiene que ver también con mejorar su calidad de vida. Usted está diciendo que hasta puede preverlo de un año para otro sabiendo de dónde viene esa alergia. Sí, absolutamente. Si nosotros sabemos que el paciente ya por testeo, por ejemplo, que es un estudio muy sencillo que se hace en el consultorio, es alérgico a algún polen, nosotros podemos prever cuándo va a tener los síntomas, porque corresponde al calendario polínico. Sí, por supuesto, se puede adelantar o atrasar dependiendo del régimen de lluvias, vientos, localización de la propiedad donde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es alérgico a un polen, nosotros no recomendamos que ventile la casa durante ese periodo, es al revés. Seguro. Claro, sí, mire con qué cosa tan simple, lo que digo, ¿no? Puede mejorarle la calidad de vida a un paciente. ¿Y qué síntomas? Vamos a suponer, bueno, porque la gente que padece las alergias ya se conoce, pero vamos a hablarle a la persona que a lo mejor es un potencial paciente o que empieza a padecer esas alergias. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Los síntomas principales durante el periodo estacional de polen generalmente son las rinitis,
o sea, la congestión nasal, el Sí. estornudo, el bloqueo nasal y las conjuntivitis. Y Es decir, esa conjuntivitis. inflamación de los ojos, sí. Ajá. Conjuntivitis y rinitis es lo más común. Sí, Y agravamiento de los síntomas en los pacientes con asma bronquial. claro. Y ahora con el COVID, doctor, la gente que tiene ese agravante del asma bronquial, ¿tienen alguna consulta que tenga que, bueno, tener estar mucho más atento? Bueno, mi objetivo, por lo menos el objetivo que tenemos en el hospital cuando atendemos pacientes alérgicos o que tengan asma bronquial, es poder, en principio, que no le falte medicación, que eso es muy importante, que no abandonen la medicación del paciente cuando tiene asma bronquial durante este periodo, poder proveerle en el caso que dispusiéramos, que tengamos la posibilidad a través de la farmacia del hospital, proveerles la medicación para que no les falte, evitar que el paciente tenga que recurrir a una guardia cuando en este momento las prioridades son otras, en la guardia de emergencia, tratar de sacarlo del sistema de guardia. Entonces, la consulta regular, el control de la medicación, el evitar agravamiento de síntomas, ya nos permite separar al paciente alérgico del que tenga posibilidades de tener la otra sintomatología. Claro. La pregunta es muy atinada porque muchos pacientes con COVID pueden presentarse también con conjuntivitis, dolor de garganta y rinitis, que son síntomas clásicos también de la alergia al polen o la alergia estacional. Sí, sí, Entonces, sí. es importante el diagnóstico diferencial, y si nosotros sabemos que el paciente ya el año pasado había tenido una sintomatología similar, nos permite ya sospechar de que es una reacción alérgica y no está relacionado con el COVID. Claro. Ahora, si el paciente es asmático y su medicación en forma regular lo mantiene bien y está haciendo medicación regular y sin embargo no controla los síntomas, ahí nos hace pensar que puede haber algún otro factor agregado que nosotros tenemos que estudiar. Claro, claro, qué interesante esto y qué importante para que todos escuchen, ¿no? Porque a lo mejor alguien que ya cree conocer sus síntomas porque es alérgico, bueno, ahora puede estar también camuflándose con la otra sintomatología que puede derivar a un COVID, ¿no? Pero esto que usted dice, si se mantiene en el tratamiento en forma responsable también el de la alergia, bueno, puede ser mucho más fácil para ustedes el diagnóstico más precoz, ¿no es cierto? Seguro. Claro. La pregunta puede ser, doctor, yo uso la medicación de siempre, pero no me controla los síntomas. Claro. Entonces, como es uno de los datos, la falta de aire o la dificultad respiratoria, es uno de los criterios también de COVID, es importante ese aspecto tenerlo en cuenta. Por eso, de alguna manera, la vigilancia epidemiológica, el control sostenido de los pacientes, verlos en forma regular, permite, como yo le decía, de alguna manera, sacarlos de ese riesgo potencial, claro, de tener que o atenderse en el hospital o ir a la guardia. Sí, sacarlos prevenir una urgencia. Exactamente. Claro, claro. Yo creo que es el objetivo principal hoy en día. Doctor, y volvemos a las alergias estacionales. Usted me decía, porque había dividido la respuesta en dos y después el diálogo nos derivó un poquito a esto que estamos hablando ahora. Pero bueno, lo de las alergias estacionales que decíamos, me decía de la rinitis, la conjuntivitis, que pueden ser matinales también, ¿no? Sobre todo la rinitis y después se va. Generalmente son matutinas, sí. Ajá. Y es porque lógicamente el ácaro de polvo se encuentra mucho más concentrado en la habitación. Sí. Entonces es muy común que el paciente cuando se levante, a veces con simplemente la diferencia térmica de levantarse, de pisar el piso frío de la habitación o del baño, es suficiente para que le genere síntomas nasales. Claro. De una nariz que ya está hiperreactiva, ¿no? O sea, está sensible, irritada crónicamente por la exposición a los alérgenos. Ajá. Y esas personas que se brotan o que empiezan, que realmente tienen esas urticarias que son totalmente molestas y hasta dolorosas a veces porque se notan la epidermis dañada, ¿no? ¿Eso también tiene que ver con alergias de este tipo o ya son algo más serio? Los pacientes alérgicos pueden tener lo que llamamos atópicos, pueden tener afecciones de la piel. Es muy común lo que se llama, sobre todo en los chicos, la marcha atópica. Que el chico, por ejemplo, tiene eczemas en la infancia, después pasa a ser rinitis,
o es asmático y después hace urticarias, es decir, puede pasar por un cambio de órgano, digamos, de expresión del síntoma. Ajá. Entonces uno puede a través de la evolución, los chicos que dicen, bueno, tenía problemas de la piel, se me fueron, pero ahora empiezo a tener urticaria o tengo asma bronquial, eso se puede dar. En primavera es bastante más frecuente la aparición de urticarias, a los que hay que sumarle otros factores, ¿no? Los factores emocionales, hay que estudiar la parte hormonal, sobre todo la parte de los estudios tiroideos, y a través de dosajes, o sea, análisis de sangre, se puede saber qué niveles de alergia tiene, sumado a los antecedentes que finalmente los familiares ya nos comentan, ¿no? Claro, claro. O sea que la cuestión tiroidea también hiper o hipo, cualquiera del funcionamiento anómalo, digamos, de la tiroide, también puede traer este tipo de sintomatología. Sí, sí. Nosotros hemos visto una asociación bastante frecuente entre una enfermedad que se llama tiroiditis de Hashimoto, sí, que es una enfermedad autoinmune que tienen muchas mujeres, sí, menos proporción en hombres que en mujeres, que es bastante habitual y que no tiene mayores consecuencias salvo la toma de medicación tiroidea, pero que en algunas etapas puede producir picazón crónica. Por eso cuando se estudia al paciente hay que buscar otros aspectos más allá de las alergias. claro. Y también hay algunos trabajos que hablan sobre el déficit de vitamina D. Vitamina D, de dedo. Sí, que en esta época del año está muy baja. Este año hemos hecho bastantes pedidos de análisis y en general los valores de vitamina D, que como recordás, el sol es el principal estímulo para la producción de vitamina D, y al no estar entre el encierro y el invierno hace que los niveles de vitamina D bajen notablemente. Ajá. Y hemos notado, particularmente incluso en gente joven, bajos valores de vitamina D que se puede suplementar o con medicación o con aprovechar estos días y empezar a tomar sol. Claro, eso ayuda. Además se ha visto que es inmunomoduladora y podría ayudar también a mejorar la inmunidad en los pacientes. Sí, 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 seguro. Y bueno, y esta falta entonces que se ha considerado, ya se ha advertido de vitamina D, también puede hacer estos síntomas de picazón y de urticaria. También hemos visto hemos visto asociación entre el déficit de vitamina D y picazón crónica o urticarias crónicas. Ajá. Cuánta cosa que tenemos que aprender, doctor. Usted tiene que hacer vamos a hacer un segmento más seguido, ¿le parece? Bueno, como no, ningún problema. Porque cada vez que sale al aire, la verdad que tiene muy buena repercusión, porque además es muy didáctico usted, y nos desasna de un montón de cosas y nos va orientando, ¿no? Porque en este momento está escuchando mucha gente que dice, ay, yo me hice el análisis de tiroides y a lo mejor por eso es que me pica, voy a ir a verlo al doctor para que me oriente. Así que... Yo he tenido casos donde el debut muchas veces de un problema de tiroides es una urticaria crónica o es una hinchazón de labio, de cara. Esas son otras cosas que vemos con bastante frecuencia, ¿no es cierto? Hinchazón de labios y de cara, que tiene que ver con la mucosa también, ¿o no? Se llama angiodema. Angiodema. Hay unas formas que son hereditarias, otras son adquiridas. Se estudia específicamente también para hacer el diagnóstico diferencial, pero ahí intervienen muchas veces el uso de medicamentos inadecuados, algunos conservantes alimentarios y algunos alimentos que tienen más predisposición. Hay pacientes que tienen alergias alimentarias y también hacen estos cuadros. Y hay algunos fármacos también que pueden inducir hinchazón y que retirándolos y cambiándolos por otros, mejoran notablemente o desaparecen absolutamente los síntomas, ¿no? Doctor, por eso es importante hacer un diagnóstico integral más allá de la suposición de que es alérgico. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? A veces los médicos cuando no estamos muy seguros de qué es, o es alérgico, es un virus o es nervioso, ¿no? Sí, es cierto. Sí, y además vamos itinerando por los distintos, por las distintas especialidades, ¿no? Y a lo mejor hay una consecuencia madre, por decirlo de alguna manera en forma vulgar, y bueno, de ahí después podemos ir mejorando la calidad de vida, ¿no? Seguro, además el agotamiento del paciente en ese sentido, ¿no? Dejar un poco abandonado ya al azar, digamos, estos síntomas por no tener un diagnóstico de certeza. De todos modos, no siempre tenemos un diagnóstico de certeza, sobre todo en las urticarias crónicas,
en donde vemos que un porcentaje muy alto, casi el 60%, no llegamos a un diagnóstico de certeza. Ajá, Pero eso claro. no implica que no pueda tener una buena calidad de vida, que a través de medicación adecuada, que se puede tomar en forma regular durante bastante tiempo, generalmente son antialérgicos, anden perfectamente bien y hagan su vida absolutamente normal. Y esto, eso significa lo que usted está diciendo, que quienes padecen alergias de diferentes tipos pueden curarse o tienen que convivir con eso toda la vida. Es La crónico. predisposición se hereda, Se hereda. no es dominante, es decir, porque el papá lo tenga no dice que lo va a tener exactamente su hijo. Claro. Sí, pero tiene una predisposición genética, eso está dado ya en la herencia. Por lo tanto, la predisposición se tiene. Lo que no podemos es dejar de hacer el diagnóstico, de tratarlo para bajar la sintomatología o neutralizarla. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que sabemos que a partir del 1 de septiembre es alérgico al plátano y tiene que ir a La Plata a trabajar o está en un lugar donde hay exposición al polen, y yo le doy medicación preventiva durante ese mes, yo sé que es un mes, son 40 días que tiene de sintomatología, el paciente puede estar perfectamente normal, sin síntomas, claro, absolutamente controlado durante ese periodo y después se le suprime la medicación. Claro, claro. Lo importante en este caso es llevar al paciente a la mayor normalidad, al uso de la medicación adecuada, sin excesos, y evitar la automedicación, porque el alérgico, como otras enfermedades crónicas, el paciente cree, con su sentido, digamos, conocer la enfermedad y a veces recurren al uso de medicaciones que no son adecuadas. Sí, sí, o a tomar a lo mejor la misma medicación que usted está indicando, o que el especialista está indicando en otro momento porque cree que ya me empezó la alergia, ¿no? Sí, o recurren por ahí a corticoides inyectables de depósito, entonces van a una guardia, se hacen aplicar un corticoide. Hoy realmente lo que hay que tratar de hacer fundamentalmente es tratar de sacar al paciente de la emergencia, controlar los síntomas, evitar la exposición excesiva a otros factores y asegurarnos, en la medida que podamos, por lo menos en el hospital, tratar de asegurarnos de que aquellos que no pueden tener acceso a la medicación podamos, en la medida que podemos, proveernos, ¿no? Claro, claro. Bueno, clarísimo, clarísimo como siempre, doctor, ya le digo, así públicamente vamos a convocarlo más seguido porque le hemos dado un recreo muy largo desde la última vez, ¿no es cierto? Sí, tengo un comentario más. Sí. Uno de los síntomas más importantes, que hoy se toma prácticamente como diagnóstico de certeza de COVID, es la pérdida del olfato. Sí. Más o menos se calcula que entre un 60 o un 70% de los pacientes con COVID tienen pérdida del olfato. Las rinitis alérgicas crónicas, las sinusitis crónicas, pueden producir pérdida del olfato, incluso en forma absoluta, en pacientes que tienen pólipos nasales y que tienen ya una inflamación crónica. Sí. Pero hay que hacer un diagnóstico diferencial en ese sentido, es importante que lo tengan en cuenta, que generalmente en los procesos sinusales alérgicos, donde hay pérdida del olfato, ya viene arrastrándola de hace tiempo. Claro, claro. En cambio, en las pérdidas del olfato por COVID son rápidas. Son como de repentinas. 4 o 48 horas el paciente tiene olfato y deja de tenerlo. Sí, como sin razón aparente, digamos. Exactamente. Claro. Entonces, es importante en ese sentido diferenciar aquellas pérdidas del olfato que son progresivas y crónicas de aquellas que son agudas, que sí requieren una evaluación médica. Si tomamos algún otro sintomatología, como cefaleas, mialgias, diarreas, bueno, el cuadro se aproxima más al cuadro viral, digamos, que al cuadro alérgico.